Bueno, pregunta número uno. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP? ¿Y cuáles son las funciones de cada capa del modelo OSI? Bueno, el modelo OSI tiene 7 capas teóricas, las cuales son la física, la enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación, y sirve como referencia. El modelo TCP/IP tiene 4 capas prácticas, las cuales son acceso a la red, internet, transporte y aplicación. Las capas del modelo OSI son la capa física que transmite bits por medio físicamente, la capa de enlace de datos que gestiona estos bits y se encarga de detectar errores, la capa de red que se encarga del rutamiento de IPs, la capa de transporte que gestiona las conexiones y confiabilidad con los protocolos TCP y UDP, la capa de sesión que maneja sesiones entre aplicaciones, la capa de presentación que traduce y cifra estos datos, y la capa de aplicación que interactúa directamente con el usuario, que son los protocolos HTTP y FTP. La diferencia entre una IP privada, bueno, la pregunta 2. La diferencia entre una IP privada y una IP pública son que la IP privada es accesible solamente dentro de la red local y la IP pública es accesible a cualquier usuario que tenga, bueno, acceso, que no, o sea, que no haya firewalls entre medios y que tenga acceso a la red pública del ISP. ¿Cómo calcularíamos el rango de una subred? Bueno, para empezar, si sabemos la máscara de la subred, podemos simplemente poner todos los demás bits que no sean parte de la máscara de subred como cero y a ese número que nos dé sería la red. ¿Y qué es una VLAN y por qué se utiliza? Pregunta 3. Una VLAN es una red de área local virtual que separa lógicamente las redes dentro de un switch físico, lo cual mejora la segmentación y seguridad de una red local. ¿Y qué es el protocolo Spanning Tree? ¿Para qué se utiliza? ¿Y por qué es... ay, me perdí. ¿Y por qué ayuda a la operación en una red de switches? Bueno, el protocolo Spanning Tree previene bucles en redes redundantes activando enlaces innecesarios. Y bueno, de ruteo 4. Puedes explicar la diferencia entre protocolos de enrutamiento estático y dinámico y la diferencia clave entre el protocolo de enrutamiento OSPF y de área simple y OSPF de área múltiple. Bueno, las diferencias entre el enrutamiento estático y dinámico son que el estático es manual y es útil para redes pequeñas, ya que simplemente declaras directamente cuál IP corresponde a cuál IP, o sea, cuál ruta de IPs corresponde a cuál ruta de IPs. Y el dinámico o automático aplica estos cambios en tiempo real, lo cual es muy útil porque así no tienes que andar, o sea, sí puede ser más variable, más dinámico, pues sí, torre. Y la diferencia entre OSPF de área simple y múltiple, pues de área simple utiliza una única de área simple utiliza una única área y de área múltiple divide la red en áreas para escalabilidad, o sea, para que sea más escalable la red. Ahora, la configuración de dispositivos, ¿cómo configurar una interfaz? ¿Qué comandos utilizaremos para configurar una interfaz en un router o switch de Cisco? ¿Y cómo configuraríamos el acceso de SSH a un dispositivo Cisco? Bueno, para configurar una interfaz simplemente es entrar, ya estando en el config terminal, entras a la interfase que quieras, de que pones interfase, la interfase que quieres, la descripción, una descripción que ocupes y pones simplemente IP address, la IP, la máscara y no shutdown y eso ya lo prende. ¿Y cómo configurar el acceso SSH en un dispositivo Cisco? Pues para eso tienes que declarar una host, bueno, empiezas declarando un nombre de dominio, luego un username admin secret con el username que quieras, se genera una crypto key y se pone, bueno, line BTI 0 y tantas líneas quieras, de 0 a 15, y pones transport input SSH, login local y ya, eso te configura el SSH. ¿Qué más? Troubleshooting. Si un dispositivo de red no tiene conectividad, ¿cuál sería tu enfoque de paso a paso para resolver el problema? ¿Qué herramientas y comandos utilizarías para diagnosticar problemas en la capa 2 y capa 3? En la capa 2 sería a través de la MAC Address Table. Y en la capa 3 podríamos hacer ping, traceroute y show if route, ya que la capa 3 es la de ruteo y la capa 2 es la de checar errores y así. Y cómo resolver la falta de conectividad, pues igual y podríamos checar nuevamente la configuración de las IPs, verificar qué enlaces físicos hay y que estén funcionando correctamente y hacer ping a dispositivos vecinos y checar las tablas de ruteo. ¿Qué más? Seguridad en redes. ¿Qué es y cómo funciona una lista de control de acceso? Bueno, una lista de control de acceso funciona basado en criterios de que limiten el tráfico, ya sea que permiten una IP con cierto protocolo a otra IP con cierto protocolo,
o que lo bloquean. Y esto lo hace a través del formato de access list, número de access list, permit, TCP o cualquier protocolo. Puede ser de que any, cualquier host o una IP hacia otra IP y luego ya el puerto que pueda utilizar. Bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El protocolo NAT, ¿qué es el protocolo NAT y cuáles son sus tres tipos principales? Cómo configurar NAT en router Cisco, cómo configurar NAT en router Cisco para permitir tráfico proveniente de una red de internet. Bueno, los tres tipos son estático, dinámico y PAT. La configuración de NAT estático sería configurar directamente como si fuera una ruta, ¿sí? Que si una IP local corresponde a una IP pública, de modo que si un server de una IP público quiere acceder a tu IP local, pues puede hacerlo a través de su IP pública correspondiente. Eh, el NAT dinámico es similar, solamente que en lugar de tener una IP fija para una IP local, o sea, una IP pública fija para una IP local es tener, o sea, tener un rango de IPs públicas que puedes asignar a cualquier rango de IPs locales para que puedan hacer exactamente lo mismo. Y bueno, ¿cómo configurar NAT en un router de Cisco para permitir tráfico proveniente de internet a un servidor con dirección IP fija? Bueno, esta pregunta si responde con a ese servidor que requiere una IP fija, pues poner NAT estático. Y bueno, conocimientos prácticos. ¿Cómo realizaríamos la configuración inicial de un switch en Cisco? Para configurar un switch, pues iniciamos poniendo un hostname y pues ponemos las VLANs que requeramos de que interface VLAN y luego ya IP address de la VLAN, no shutdown y así para todas las VLANs que ocupemos. En caso de que requieras no domain lookup, pues lo pones como no IP domain lookup y pues sí, básicamente. Ahora, la escalabilidad de la red. ¿Qué estrategias se utilizarían para diseñar una red que pueda crecer sin afectar el rendimiento? Pues para diseñar una red que pueda crecer sin afectar el rendimiento podemos utilizar VLANs, implementar OSPF en áreas y segmentar las subredes. Esto quiere decir que si implementamos VLANs podemos definir lógicamente las áreas posibles que puede tener cada edificio. Sí. Y a estas VLANs les podemos ir agregando IPs o dejar por default IPs, un rango de IPs posible para que sí pueda ir creciendo la cantidad de endpoints. Y bueno, el OSPF sería necesario para que se pueda ir agregando diferentes routers, o sea, que zonas enteras con un router independiente, el cual puede utilizarse para eh, como pues sí, para conectarse con los demás routers. O sea, para decirle a los demás routers que tienen estas ciertas redes disponibles para acceder a ellas. ¿Y qué factores son importantes de implementar en un diseño jerárquico de una red empresarial? Pues los factores importantes son pues, básicamente qué cantidad de inputs tienes que requieren ser conectados a switches, cómo van a ser manejados estos switches, qué VLANs van a tener y si hay diferentes áreas en esta sección empresarial, pues cómo se van a comunicar entre sí, qué tan lejos van a estar, si es posible y viable utilizar un protocolo como OSPF o EIGRP para comunicarlas entre ellas, o pues sí, y si requieren nateo para... Bueno, ¿y cuántas IPs públicas de nateo tienen disponibles para nateo? Pero sí, eso sería todo para mi examen de redes.